Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis en el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos el de hoy con la que formula Manuel y dice, según Éxodo 24, Dios prohíbe hacer imágenes, pero en Números 21, 8, 9 manda hacer imagen. ¿Podría explicar esto? Y cuando venga el arrebatamiento, el cristiano que se quede se podrá salvar. Vamos primero con la primera pregunta. La lectura de los dos textos ya tiene la respuesta. En Éxodo 24, Dios prohíbe hacer imágenes de cualquier tipo para inclinarse a ellas, es decir, para hacerlas objeto de adoración, convirtiéndolas en dioses. La serpiente de bronce no era para adorarla, sino que era el reconocimiento de haber creído a Dios para no morir por el veneno que las serpientes introducían, inoculaban en aquellos a quienes mordían. Por tanto, el problema no es de la imagen, el problema es del propósito de la imagen. En cuanto a la segunda pregunta, la Iglesia será arrebatada y el cristiano no puede quedarse. Nadie que sea cristiano puede vivir o existir aparte de la Iglesia. La Iglesia será arrebatada y el creyente, todos los creyentes serán trasladados con ella y aquí no quedará ningún cristiano, porque todos los que son cristianos, creyentes en Cristo, partirán con la Iglesia a la presencia del Señor. Ahora bien, luego de que ocurra este acontecimiento, se predicará el Evangelio por todo el mundo y miles de personas serán salvas. Manuel pregunta, según Apocalipsis 21, 1, 2, ¿la Nueva Jerusalén está estrenada? Y según Génesis 1, 26 y 11, 7, habla de la Trinidad, pero los judíos creen que Dios habló con ángeles. ¿Qué opinas sobre esto? En relación con la primera pregunta, la Nueva Jerusalén no está presente todavía porque no ha llegado el tiempo para que estén en ella quienes van a morar allí. Nota que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva donde ve a la santa ciudad. La segunda, los dos pasajes son manifestaciones de la Trinidad. Lo que los judíos crean o dejen de creer no tiene ninguna importancia, porque lo que vale es la verdad bíblica y no la mentira humana. Darío Israel Toloza, ¿cuándo sale el siguiente tomo de su teología sistemática, bibliología? La editorial lo tiene previsto para el próximo mes de enero. Carmen Mara pregunta, ¿es correcto no dejar de orar por la salvación de alguien? Es que todavía no me queda claro la doctrina de la predestinación. Estimada Carmen, quiero aclararte algo que es vital para entender la soberanía de Dios en salvación. La predestinación se refiere siempre a creyentes y no a inconversos. La elección es otra cosa. Confundirlas trae problemas. La Biblia nos enseña a orar siempre por los no creyentes. Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Debemos hacerlo porque Pablo dice a continuación, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, oye bien esto, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:5. Nadie te engañe en esto. Ora, porque la Biblia no enseña en ningún lugar que Dios haya escogido a algún hombre para condenarlo al infierno, sin darle ninguna oportunidad de salvación.
El bando 07. Quería consultarle sobre el cristianismo posmoderno o la posmodernidad y los cristianos, si son compatibles o es otra distorsión más. ¿Hay que actualizar el mensaje para el hombre posmoderno o cómo le comunicamos el Evangelio? Es complejo definir lo que es posmodernidad, pero en general busca un sentido nuevo y nuevas formas de vida, muchas de las cuales se admiten como consecuencia de esta forma de pensamiento, pero que son nocivas y contrarias a la verdad bíblica. Ningún creyente debe estar influenciado por este sistema. La evangelización a un posmodernista es la misma que para un ateo, un idólatra o cualquier persona. Hay que anunciarles la imposibilidad del ser humano para resolver el problema del pecado, anunciarle que solo hay libertad, paz y perdón de pecados y vida eterna en Cristo, e invitarle a que acepten a Cristo por la fe y reciban con esa aceptación el perdón de pecados y la vida eterna. Oscar Lemus. ¿Hay base bíblica para ser dispensacionalista? Me refiero a creer ciegamente a una interpretación realizada por personas con cierta creencia doctrinal. Ya se ha dicho muchas veces en el canal que el dispensacionalismo es una posición teológica apoyada sobre la hermenéutica dispensacional. Esta última es correcta. El dispensacionalismo puede tener problemas generados por la filosofía dispensacionalista. Tenemos que armonizar la Biblia con ella misma y solo es válido lo que la Biblia afirma y aprueba. Oscar Lemus. Podemos decir que el posmodernismo y la era de la tecnología en la cual vivimos ahora están profetizados en Daniel 12 y son una consecuencia para el final de los tiempos. Supongo que estás pensando en Daniel 12:4, donde al final del versículo dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero esto no es señal del tiempo final, porque ha ocurrido siempre, aunque indudablemente a medida que el tiempo pasa se incrementa más. Además, en el capítulo de Daniel se hace referencia a la resurrección final en el versículo 2. Por tanto, la profecía tiene que ver con el futuro de Israel en el tiempo de la tribulación y con los tiempos finales de la historia de la humanidad. El compa H1. Alguien hizo un comentario hoy sobre Lutero y la Iglesia Católica Romana diciendo que en la etapa medieval ésta había alcanzado su máxima degeneración y que Lutero buscaba reformar la Iglesia, no formar nuevas, y la respuesta suya fue que en parte tenía razón, pero que no se centrara solo en la Iglesia Católica Romana, sino que viera también lo que estaba pasando en algunos movimientos evangélicos actualmente. ¿A cuáles movimientos evangélicos se refería usted? Me refería a todos los que no tienen la Biblia como única norma de fe y conducta, a los que viven de emocionalismo subjetivista, a quienes buscan satisfacer lo que los oyentes quieren escuchar y no lo que Dios quiere decir, a los que retiran parcialmente la Biblia del púlpito y la sustituyen por mensajes motivacionales, a los que no tienen la santidad como forma de vida y son tolerantes con el pecado, etcétera, etcétera. Todos estos son iguales que la Iglesia Católica de los tiempos de la Reforma. Edward Cepeda. Una joven me hizo esta pregunta: ¿por qué las mujeres tienen que pagar por el pecado de Eva? Ejemplo, el dolor del parto, cuando en Ezequiel 18, 20, 27 claramente dice que el padre no pagará por el hijo, ni el hijo por los padres. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros los descendientes de Adán y Eva que pagar por algo que ellos hicieron? ¿Es justo esto? Es un error hablar de pagar por el pecado. Lo que es cierto es que el pecado produce unas consecuencias.
Dios dijo a Eva cuáles serían las consecuencias de su acción, por la que junto con Adán trasladan el pecado a todas las generaciones como descendencia espiritual de ellos. No es un castigo de Dios, sino que Dios dijo a Eva cuáles serían las consecuencias de su pecado, que alcanzan en este sentido a todas las mujeres. Pero en general, las consecuencias del pecado alcanzan a toda la humanidad. Yo soy de este aspecto que vosotros me veis porque vengo de unos padres que tenían este aspecto también. Luego yo digo, ¿por qué motivo tengo que tener el aspecto de mis padres? Sencillamente porque soy hijo de ellos y la genética de ellos es mi genética personal. Así también en el plano espiritual. Pero los hombres y las mujeres son responsables de sus actos pecaminosos delante de Dios. La Biblia a fondo recomienda el libro de Olegario González de Cardenal, Cristología. Habrá cosas que usted no esté de acuerdo con él en materia de cristología. Mira, nadie está de acuerdo absolutamente con todo lo que otro escribe, pero la calidad del escrito de Cristología de Olegario González de Cardenal es excelente. Antonio Fernández Heredia. ¿Qué significan los verbos griegos en voz activa, pasiva y voz media? Podría ponerme un ejemplo. Amigo mío, ya contesté esta pregunta un poco más extensamente en programas anteriores. Búscala por ahí y la puedes escuchar. Pero voy a sintetizar esto. En la voz activa, el sujeto ejecuta la acción. Ejemplo, yo amo. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Ejemplo, soy amado. En la voz media, el sujeto realiza la acción en provecho propio. Yo me amo. Este es un ejemplo para entender el sentido de las voces del verbo griego. Pero hay más. Por tanto, tenemos que estudiar profundamente el idioma griego. No es fácil para poder entenderlo en extensión. Alexander Manrique. Mateo 8:28 habla de 2 endemoniados gadarenos, pero Lucas 8:26-27 habla de uno solo. ¿A qué se debe esta posible contradicción? No hay ninguna contradicción. Mateo se fijó en 2 endemoniados y Lucas se refiere a uno de aquellos 2. ¿Acaso el que era más violento, o el que se destacaba más, o el que llamó más la atención a Lucas? No quiere decir que si Lucas se refiere a uno, hubiera uno solo en contradicción con Mateo, sino que Lucas se refiere a uno de los 2 que Mateo menciona. Ángela Silva, ¿qué es teología latina? Hay muchos comentarios de teología latina. Se llama así a la teología que ha seguido la Iglesia occidental o Iglesia latina, en contraste con la Iglesia oriental o Iglesia griega. Hay tantos teólogos y comentarios basados en la línea teológica latina, católicos y reformados, que es imposible dar una relación aquí de ellos. Angélica, ¿qué diría usted si alguien enseñara que solo se honra y adora a Cristo por su muerte y redención de los hombres? Sé que esto es cierto, pero el Espíritu Santo también es Dios. ¿Por qué siempre se ve como de segunda clase? Nadie puede ver una persona divina en inferioridad o, como tú dices, de segunda clase con otra, porque las tres son iguales en dignidad, vida y gloria, y son las tres el único Dios verdadero. El Espíritu Santo es honrado y adorado porque es Dios. Ahora bien, a veces su actividad está más tapada, más velada, en ocasiones, que las de las otras 2 personas. Por ejemplo, en la ejecución de la redención,
La segunda persona se hace más visible, pero la primera es la que la entrega y la tercera la que la sustenta. Por tanto, Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo son tres personas divinas adorables, porque son el único Dios verdadero. Angélica, de nuevo, también que no puede orar al Espíritu Santo. Un día escuché una conferencia de pastores que hablaban sobre este tema y decían que había un patrón. Oramos a través del Hijo, pero eso no significa que no podamos orar a las otras personas divinas, ya que entre ellas no hay conflicto, las tres son Dios omnisciente. Sin duda puede orarse a cualquier persona divina en manifestación de adoración, pero el acceso a la deidad es siempre por el Hijo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por esa razón, la forma bíblica de orar es la que enseñó Jesús. Orar al Padre, de donde provienen todas las bendiciones, Santiago 1:17, haciéndolo por el Hijo en el poder del Espíritu. Máximo Gómez. ¿Cuál es su libro favorito de la Biblia y por qué? No tengo distinción en libros favoritos y otros libros. Toda la Biblia es un tesoro que amo, que estudio, que considero y que procuro obedecer. Burgos 2020. Hace unos días compré su libro de Cristología, pero me gustaría saber por qué en la portada puso esos dibujos como de imágenes católicas. Quisiera saber si fue idea de usted o de la editorial CRIE o qué significan. Estimado amigo, los dibujos que aparecen en dos tiras muy estrechas al borde de la portada de ese libro mío de Cristología no son católicas. Son tomadas de una vidriera de una iglesia evangélica. La idea es de la editorial, pero no tengo ningún problema con ello. Me identifico al 100%, porque se trata de un libro de teología y el fondo con una tira de una ventana de una iglesia es un entorno adecuado para el libro. Ahora bien, en lugar de mirar la línea de figuras de esa ventana, de ese vidrio, de esa vidriera, sería mejor fijarse en el título del libro y sobre todo en su contenido. Dejémonos de hacer escisiones en temas que no tienen ninguna importancia. Juan, en el juicio del trono blanco, ¿quiénes son los que se juzgarán? Es claro, todos los que han muerto en Cristo y que son llamados para exhibir la razón de la eterna condenación suya, porque sus nombres no están en el libro de la vida. Con esto llegamos al final de este programa y queremos invitaros a todos para que estéis presentes en el próximo programa. Mientras tanto, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la participación o la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.